O, tu copistería del barrio, tu copistería para ti. ¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94 84. Fundación Inceptum. Impulsamos ideas, transmitimos valores. Una realidad de ciencia ficción. Eso es lo que se vivirá a diario en las sociedades occidentales en la próxima década. Las empresas no van a ser ajenas a ese cambio. Tribuna Empresa y Valores analizará para ti, con las voces más autorizadas, la nueva realidad que nos trae la cuarta revolución industrial. Bienvenido a Tribuna Empresa y Valores, un programa de Luis Morales con todo su equipo. Te esperamos en Radio Construyendo Relaciones a partir de las 5 de la tarde todos los viernes. Cualquier idea diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada a fracaso en el siglo XXI. Hola, mi nombre es Luis Morales y te doy la bienvenida al programa que construye relaciones en el mundo de la empresa en esta época de cambios exponenciales e incluso de procesos disruptivos debido a la aparición del COVID-19. Hoy reiniciamos nuestra segunda temporada en Tribuna, Empresa y Valores, que fue interrumpida bruscamente por la pandemia, ese cisne negro que nos ha paralizado durante más de 60 días. Y para hablarnos de cómo se presenta este reinicio de actividad, nadie mejor que quien, desde la posición privilegiada que ocupa en la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional, ha mantenido una actitud vigilante y proactiva respecto de la opinión de tendencias manifestadas por los profesionales del mundo de la empresa. Nos estamos refiriendo a alguien que ya nos ha acompañado en esta tribuna anteriormente y que seguro ya conoces. Estamos hablando de Manuel Egea Llaneza. Licenciado en Ciencias Empresariales, en Administración de Empresas y graduado de Alta Dirección, que ocupa actualmente la presidencia de la APDO. Pero antes de darle entrada, permíteme, querido oyente, una breve reflexión. Seguro que tú, igual que yo, te has formulado una serie de preguntas durante las interminables horas de confinamiento que irían un poco en la línea de ¿qué es la nueva normalidad? ¿De verdad vamos a reconstruir la vida y la economía tal como eran, con todas sus consecuencias destructivas de nuestro entorno? ¿Con ciudades congestionadas y contaminadas y pueblos abandonados en una naturaleza maltratada? ¿Con la carrera loca para sobrevivir, olvidándonos de cómo vivir? Quizá tenemos una oportunidad histórica de escoger un camino distinto a la senda de sinsentido en la que nos habíamos adentrado. Bien. Para responder a estas cuestiones y a más desafíos después del COVID-19, damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Manuel Egea. Muchas gracias, bien hallados todos. Un saludo para toda nuestra audiencia. Bien, Manuel, vamos a ver. Últimamente se ha repetido mucho la palabra crisis y se ha dado muchas vueltas, muchas traducciones y el significado que tiene en mandarín, etcétera, etcétera. Y yo, que soy más mediterráneo, me acerco también a otra palabra que es apocalipsis, que, como tú sabes, viene del griego y significa revelación o quitarse el velo de los ojos, ¿correcto? Para comprender la verdad incómoda que está aconteciendo en este momento. La pregunta es, ¿ha llegado el apocalipsis? Bueno, yo no lo plantearía así, no sería tan dramático. Quizás no estamos ante una apocalipsis, pero estamos ante una situación que, como ocurre con el coronavirus, que es un virus del cual los científicos saben muy poca cosa, y además nos lo dicen y nos lo repiten continuamente. Bueno, sí, estamos preparando una vacuna, pero tener en cuenta que no sabemos gran cosa de cómo será su comportamiento, de si mutará o no mutará, etcétera, etcétera. Si este es el origen de nuestros males hoy, a día de hoy, es el que ha provocado esta gran convulsión, pues un poco también lo hemos de extrapolar. Tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Tampoco sabemos si esta normalidad, nueva normalidad, como dicen algunos, nueva realidad, como dicen otros, ahora ya nos están hablando de que es un periodo, de alguna manera, de anticipación. Es decir, que lo que ha hecho el coronavirus es anticipar
algo que de alguna manera ya habría ocurrido igual. O sea, esta catástrofe económica que estamos viviendo hubiera ocurrido más o menos igual, solo que en un espacio de tiempo más largo, en un timing más importante, y el coronavirus lo ha precipitado todo. Mira, yo supongo que todas estas opiniones, todas sin excepción, tienen algo de razón. Algo de razón. Posiblemente son verdad, pero no es toda la verdad. Porque toda la verdad la desconocemos. ¿Qué va a pasar ahora? Tú hablabas de actitudes disruptivas. Pues una de las cosas que a mí más me preocupa son precisamente que con la excusa de cambios, no con la realidad de cambios, sino con la excusa de cambios, se adopten comportamientos, actitudes disruptivas que en realidad provocarán todavía más problemas de los que tenemos. Cuando en realidad no hemos de perder más tiempo en definiciones y estamos en una nueva realidad, en una nueva normalidad. No, lo que hemos de prestar atención es a los problemas reales. Y los problemas reales son las derivadas que toda esta situación produce en los ámbitos sociales, económicos, culturales, corporativos, etc. Esto es lo que nos ha de preocupar. Y ponernos a trabajar. Bueno, pues nosotros en APDO no hemos dejado de trabajar nunca, pero, permíteme la expresión, ponernos a trabajar en el sentido de ir a la solución de estos problemas. Y más que a la solución de estos problemas, que también a prever los problemas. Porque no hemos de olvidar que la única solución buena que tiene un problema es haberlo evitado. Claro. Y nosotros como profesionales que controlamos organizaciones, la mayor parte de todos nuestros stakeholders y de toda nuestra audiencia, pues son profesionales que tienen responsabilidades en empresas, en organizaciones en general y en empresas en particular, pues bueno, pues hemos de no preocuparnos tanto de qué pasará, que a fin de cuentas no lo sabemos, y preocupémonos mucho de construir nuestro propio futuro. Exacto. Es decir, habrá acontecimientos que no los podemos evitar y esta experiencia que estamos viviendo todavía del coronavirus nos enseña que hay experiencias que no podemos evitar, ¿de acuerdo? Aunque algunos científicos aseguran que ya habían advertido que esto podía pasar porque habían habido otros virus anteriores, etcétera, etcétera, pero en realidad nadie pensaba que nos íbamos a encontrar pues con la economía totalmente paralizada como está ahora. Bien, esas cosas no las vamos a poder evitar, pero sí que hay muchas que podemos evitar si somos capaces de preverlo y de trabajar en el sentido de crear las estructuras organizativas que de alguna manera ya prevean que determinados problemas no pasen. Es decir, atención a las actitudes, a los comportamientos disruptivos que son un riesgo, son un virus con una diferencia importante, que para el coronavirus más tarde o más temprano van a encontrar una vacuna. Pero para estos comportamientos no hay vacuna y, por lo tanto, pueden quedarse en la sociedad haciendo más daño quizás que el propio coronavirus, ¿no? Sí. Hombre, pues fantástico. Te agradezco esta introducción a la entrevista porque has dado una visión muy generalista de lo que va a ser el contenido de la misma. Y yo me quedo con dos principios, ¿no? Por un lado, el de si es una nueva realidad o es un nuevo, digamos, escenario el que se va a producir. Y por otro lado, el hecho de que la mejor reacción que podemos tener es la que cada uno de nosotros tenga. ¿Correcto? Un poco de autorresponsabilidad. Sí. Con lo cual, aprovecho para conectar con esto y dando la siguiente pregunta. Y ahí hago un poco caso a estos expertos que dices tú, estos futuristas, que siempre han existido y que luego a toro pasado oí una frase que decía los capitanes a toro pasado, ¿no? Es decir, aquella gente que cuando ya se ha producido el hecho, es fácil, yo ya sabía que se iba a producir. Oye, perdona, no, dilo antes, ¿no? O sea, una vez ha ocurrido, es fácil pues tomar, digamos, una definición respecto al tema. Pero fíjate, yo tengo apuntado aquí que estos que prevén lo que va a suceder me dicen que jamás va a volver lo de antes. Que entre el 2020 y 2026 vamos a presenciar una transformación radical del modelo productivo sobre el que nos hemos desarrollado durante el siglo XX. Este cambio de era requiere que como individuos, y ahora aprovecho la segunda opción, que es nuestra responsabilidad como individuos, cambiemos de paradigma. Y la pregunta en concreto, Manel, es
Quien no haga este proceso de autoconocimiento, de transformación personal y de reinvención profesional, ¿pasará a ser una persona subvencionada y dependiente del resto? Bueno, es muy posible que sea así. De hecho, esto ya está ocurriendo en estos momentos. Tenemos un segmento de la población muy importante que es un segmento totalmente subvencionado y dependiendo de las ayudas públicas. Esto, evidentemente, no hay más remedio que hacerlo así, pero tampoco le demos toda la culpa al coronavirus, porque hace ya 1 año y 2 que desde Eurostar, el organismo de estadística de la Unión Europea, están dando advertencias a los distintos gobiernos y concretamente a los distintos gobiernos españoles en el sentido de que en España el índice de pobreza y de exclusión social pues está por encima del 25% y en algunas regiones de España por encima del 30%. Y esto ya era sin necesidad de la colaboración, entre comillas, del coronavirus. Evidentemente el coronavirus ha venido a complicarlo todo mucho más, esto no hay ninguna duda, pero cuidado que hay unos problemas que son totalmente estructurales y que no se han resuelto en el momento que se tenían que resolver, que ahora se nos han complicado gravemente, es decir, el enfermo se nos ha puesto todavía mucho más grave y que hay que resolver, no hay más remedio. Porque claro, ni se puede dejar abandonado a 1/3 de la población a su suerte, porque esto en un país que pretende ser democrático y que pretende tener una estructura social y un marco de referencia ético, pues es impensable que se deje a su suerte a un tercio de la población. Pero por otra parte, no nos engañemos, este modelo tampoco tiene continuidad. No podemos seguir financiando a una parte tan importante de la sociedad que no sea capaz de autodefenderse con su propio trabajo, con su propio conocimiento, etc. Por lo tanto, aquí hay mucho a hacer. Y hay mucho a hacer, como tú muy bien dices, en el terreno personal. Es decir, cada ciudadano ha de ser más autorresponsable, no hay duda. Esto lo estamos viendo ahora en estos días que el confinamiento pues va a menos, ¿no? En el que se intenta recuperar un cierto el ritmo habitual, como hay comportamientos realmente muy irresponsables y en todas partes, no es que sea aquí porque somos latinos y somos indisciplinados ya conceptualmente, no, estás viendo como en otros países que teóricamente pues no tienen tanta fama de indisciplinado como los latinos, pues resulta que también hay una irresponsabilidad evidente. Esto hay que corregirlo. Pero no solamente hay que corregirlo en vistas a un posible contagio, no, es que hay que corregirlos en vista a toda una manera futura de vivir. Ahí está. Cada ciudadano ha de ser autorresponsable, porque nadie puede pretender que el Estado se haga cargo de por vida de su subsistencia. No lo puede pretender nadie, porque cuando decimos que el Estado se ha de hacer cargo, estamos diciendo que todos, absolutamente todos, lo vamos a pagar. Correcto. Y posiblemente no hay dinero, ni lo habrá, para pagar todo esto. No sé. Por lo tanto, hay que generar riqueza. Y la riqueza no la generan los gobiernos, La riqueza no la genera el Estado. La riqueza la generamos los ciudadanos. Esto hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, cada ciudadano ha de ser responsable de generar su propia parcela de riqueza. Ha de ser no solamente capaz de automantenerse, sino capaz también de generar un plus de riqueza para la colectividad. Y esto pasa por un tema de gran trascendencia, que para nosotros como académicos es quizás el más importante, que es la formación. Déjame que, porque tenía la siguiente, tú como siempre te me adelantas a las preguntas que voy a hacer, ¿no? Entonces, de la respuesta tuya anterior, queda claro que la responsabilidad personal será, digamos, la nueva filosofía social, ¿no? Y queda claro también que, desde tu punto de vista, a los próximos años la dependencia de papá Estado o de mamá corporación va a ir desapareciendo, ¿vale? Y me adelanto a lo que tú ibas a decirte. Lo que el título universitario fue en el siglo XX será marca personal en el siglo XXI, es decir, sin importar la edad que tengamos, vamos a tener que volver a la universidad para crecer y evolucionar como personas y como profesionales y poder prosperar y realizar una nueva era.
Antes decías que lo que ha hecho el COVID-19 ha sido, de alguna manera, no tanto un hecho disruptivo, sino un hecho exponencial en muchas circunstancias. Yo recuerdo que en algunas ponencias en la universidad decía a mis asistentes, a mis compañeros, que en nuestra época, menos en mi época, se estudiaba hasta los 25 y luego se trabajaba. Y que a partir de ahora se estudiará toda la vida y si hay suerte se trabaja. Entonces, esa realidad que ya sucedía o que ya preveíamos antes del cisne negro, ahora ya se ha potenciado a la enésima potencia. Claro, es que, a ver, esto es verdad que ya lo llevamos mucho tiempo diciendo. Es decir, este planteamiento de que dedico una etapa de mi vida a estudiar y luego el resto de la etapa de mi vida pues a trabajar, a ganarme la vida y ya está, y a la vida familiar y social, esto hace ya tiempo que ha pasado y que ya no es válido. Es verdad, no es una cosa tampoco que haya planteado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que no se ha de dedicar una parte de la vida al estudio, sino que hay que dedicar la vida al estudio. Uh-huh. Un profesional ha de estar estudiando continuamente, porque es que los cambios y los cambios tecnológicos no solamente están, sino que además el ritmo de estos cambios es tan trepidante que solo estando con una gran atención sobre el tema podrás estar al corriente y podrás defender un puesto de trabajo de forma eficiente, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es evidente que tal. De todas maneras, el tema de la universidad, claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo ha ido a la universidad, no todo el mundo ha tenido esta oportunidad, o no todo el mundo ha sido capaz de hacer este esfuerzo, que de todo hay, ¿eh? O sea, también a veces hablamos mucho de oportunidades y hay que hablar, pero también hay que hablar de esfuerzos, ¿eh? Uh-huh. Hay que hablar de esfuerzos, porque muchos de nosotros hemos hecho una carrera o varias sin dejar de trabajar, es decir, que por lo tanto... Sí, evidentemente, evidentemente, el esfuerzo se da por descontado. Claro, que hay que tener en cuenta que, cuidado, que no todo te lo van a dar dado, ¿no? Pero, en fin, lo cierto es que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de tener estudios superiores y tal, pero es que tampoco hace falta. Es decir, en estos momentos, los problemas que tenemos, y podemos hablar ahora de otros temas, de reindustrialización, etcétera, no es que nos falten universitarios, no, es que nos falta gente del mundo práctico, profesionales, mecánicos, electricistas, ebanistas, carpinteros. Todo esto es lo que nos hace más falta ahora. Por lo tanto, tampoco hace falta que todo el mundo se machaque 5 o 6 años de su vida en la universidad. Uh-huh. Hay otros estudios que son tan importantes y quizás en estos momentos posiblemente más que un título universitario. Fíjate, Manuel, es que una de las circunstancias, uno de los resultados que nos ha dado la pandemia es precisamente un levantar toda una serie de profesiones, uh-huh. levantar toda una serie de actuaciones que de alguna manera las teníamos como en un segundo plano. Es decir, gente como sanitarios, y no me refiero a los médicos, me refiero a los ATS, gente como personal de limpieza, gente como cajera de supermercados, todos estos que no iban con cuello blanco y que los teníamos como una profesión o como un cargo de segunda división, ahora da como resultado que son los realmente importantes. Y que aquellos señores que dirigen, bueno, pues que, como decía mi hijo cuando era pequeño, papá, ¿tú qué haces en la fábrica? Pues como que no parece que hagan nada, ¿no? Bueno, es que aquí ahora tú me llevas a un tema que bueno, que es inevitable tocar, y que como es inevitable tocar, lo tocaremos. Efectivamente, si alguna cosa ha tenido de positivo toda esta tragedia que estamos viviendo, las monedas siempre tienen dos caras y por lo tanto siempre habrá algo positivo. Es que todos nos hemos dado cuenta, incluso aquellos que creíamos que ya nos habíamos dado cuenta, todos nos hemos dado más cuenta de lo importante que es el personal sanitario, el personal de servicio, el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal... todo este mundo de servicios que tenemos en nuestro entorno y que si esto falla, curiosamente se hunde toda la arquitectura social, pero toda, se va toda abajo. Uh-huh. Es decir, si ahora no hubiéramos tenido unos profesionales del sector sanitario con el índice de profesionalidad tan alto que han demostrado tener, uh-huh. con su esfuerzo, con su valentía, cuidado, que hace falta coraje para hacer lo que ellos han estado haciendo y que están haciendo todavía a día de hoy. Si todo esto se hubiera echado atrás,
se nos hunde todo el sistema, ¿eh? Ajá. Porque no se ha aguantado gracias al modelo ejemplar que tenemos. Y ahora sí que me has obligado a que toque un tema. Y tampoco se ha aguantado gracias a los dirigentes que tenemos, ¿eh? Ni mucho menos. Podemos decir que saldremos de esta crisis no gracias a las políticas de los dirigentes, sino a pesar de las políticas de los dirigentes. Es decir, puedo decir que toda esta pandilla, si se me permite la expresión, de personas que teóricamente asumen responsabilidades sin preparación, sin experiencia, yo creo que tampoco sin el interés social que se supone que ha de tener un servidor público, todo esto es una de las cosas que con toda seguridad tenemos que cambiar urgentemente. Urgentemente. No nos podemos permitir el lujo. De hecho, no nos lo podíamos permitir tampoco antes. Pero ahora, en una situación que, como tú muy bien has descrito, es una situación como mínimo muy complicada, pues no nos podemos de ninguna manera permitir el lujo de seguir teniendo encargos de la más alta responsabilidad a ineptos, a inútiles, que sin ninguna preparación y sin ninguna experiencia y sin conocimientos se toman el lujo de tomar decisiones que luego nos comprometen a todos. Y creo que este es un tema que nos debemos de tomar muy en serio. La clase política ha de ser la élite de la sociedad, los más preparados, los mejores. Y tenemos ejemplos, ¿eh? Tenemos ejemplos que luego, si quieres, hablaremos. Oye, me parece que todo lo que acabas de decir está en el pensamiento de muchos de nuestros oyentes. Has tenido también el valor de decirlo claramente. Y evidentemente yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Vamos a hablar de ese cambio de filosofía, esta nueva filosofía. Vamos a hacer un poco también de pandemia ficción, porque todos hemos estado leyendo y todos hemos estado escuchando y todos hemos estado participando en estos webinars y todos estamos en esta comunicación a distancia que hemos tenido durante 60 días largos, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay un pensamiento que a mí me ha venido también repetidamente, que es el siguiente. ¿Crees que pasaremos de una cultura orientada al bien tener, materialismo, a otra orientada al bienestar, posmaterialismo? Bien, yo no sé si pasaremos o no, pero que sería deseable que fuera así y que desde las instituciones y sobre todo desde la sociedad civil hemos de trabajar para que esto sea así. Es decir, creo que se ha demostrado también que tener según qué cosas no te sirve de nada en según qué circunstancias. Correcto. Por lo tanto, es evidente que habría que ir a una sociedad en el que el ser fuera mucho más importante que el tener. Correcto. El tener ha de ser algo adicional, que tampoco hemos de renunciar a algo, porque es lógico también tener expectativas y, no sé, y querer vivir bien y tener todas las comodidades posibles. Esto es legítimo y no lo vamos a cuestionar, pero que no se condicione toda tu filosofía de vida a tener y tener. Porque luego resulta que en un golpe de estos te das cuenta que todo lo que tienes no te va a servir de nada. Sí. Si has perdido a un ser querido, o tú mismo te has visto en la UBI de un hospital, ¿no? Correcto. Querido oyente, vamos a dejar aquí el tema porque lo vamos a retomar cuando pasemos este pequeño, digamos, paréntesis que vamos a hacer ahora. Porque antes nuestro invitado ha hablado del tremendo trabajo que han hecho los sanitarios durante esta pandemia, que merece realmente, pues, en este caso, por parte nuestra, un homenaje que me has querido, digamos, personalizar en una canción que quizá la has oído ya, se llama I Was Her. Yo estuve allí, que viene a ser un canto de la persona que hace algo importante en un momento decisivo para dejar huella. Sin más, os dejamos con esta pieza musical. I wanna leave my footprints on the sands of time. Know there was something there, meant something there I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember, so they won't forget I was here.
was here. I did. I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I wanna say I lived each day until I die, and know that I meant something in somebody's life. The hearts I have touched will be to prove that I'll leave, that I made a difference, and this world will see I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I just want them to know that I gave my all, did my best, brought someone some happiness, left this world a little better just because I was here. I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I lived, I was here. I did, I was here. Una gran pieza, y este ha sido nuestro pequeño homenaje a todo este colectivo que tanto ha ayudado en función de que vaya funcionando y que consiga haber una esperanza en todos nosotros ante ese tremendo problema que ha sido la pandemia COVID-19. Bien, hemos dejado el tema, oyente, querido oyente, en el ser y tener, como nueva, digamos, como nuevo paradigma en la sociedad que está llegando ya. O sea, que con un poco de suerte, digamos, será absolutamente post-pandemia en los próximos días. Fuera de micrófono, mi invitado, nuestro invitado, me ha hecho una reflexión que me gustaría que ahora me la comentase para todos vosotros, y es el tema de qué y quién, es decir, quién y de qué manera los países de nuestro entorno han evolucionado mejor o han reaccionado mejor ante este cisne negro. Adelante, Manel. Bien, es que es una cosa de la cual se está hablando mucho estos días, porque países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Islandia, Alemania y Dinamarca, pues todos coinciden en que han gestionado mejor todo el tema de la pandemia. Uh-huh. Claro, para todos los países esto ha sido un desafío terrible, ¿no? A lo mejor gestionarlo al 100% bien no lo ha hecho nadie porque no lo ha podido hacer. Pero sí que es verdad que, claro, nosotros en España tenemos un triste récord, ¿no? Del número de muertos por habitante es de los más altos del mundo. No sé si acabará siendo el más alto, porque aquí están los Estados Unidos dispuestos a ser, como siempre, el líder mundial. Claro, líder mundial en estas cosas, por cierto, ¿no? Pero lo que también es verdad es que nuestro país pues tiene un lamentable índice de fallecidos en comparación con, por ejemplo, Islandia o Alemania o Dinamarca. Se dirá, bueno, Islandia es un país muy pequeño, bueno, pero Alemania no, por ejemplo, ¿no? Claro, se da la coincidencia de que estos 4 países están liderados, sus primeros ministros son mujeres.
Y claro, ya hay quien ha salido inmediatamente a decir que, claro, que es que las mujeres han gestionado esto mucho mejor que los hombres, lo cual posiblemente es cierto y que yo en ningún momento rebato. Soy padre de 3 hijas y me encanta oír decir que 4 mujeres han sabido liderar esto mucho mejor que muchos hombres. Dicho esto, también entiendo que hay que ir un poco más lejos. Y un poco más lejos quiere decir estudiar estas 4 señoras qué currículums tienen. Y resulta que cuando entras a estudiar qué currículums tienen, es impresionante. Desde las más joven, que tiene 30 y pocos años, hasta la más mayor, que es la primera ministra de Islandia, que tiene 73 años, la Katrín Jakobsdóttir, nombre impronunciable totalmente, ¿verdad? Resulta que impresiona qué currículum, qué experiencia llevan estas 4 señoras detrás suyo. La misma Angela Merkel, primera ministra de Alemania, esta señora es algo serio. Es una doctora en física, es una especialista en matemáticas, es todo un cerebro, está altamente cualificada académicamente, a lo que se suma toda una experiencia larga, brillante en el mundo de la gestión pública. Claro, entonces si comparamos a estas 4 señoras con 4 de los líderes más importantes que hay en el mundo, empezando por el señor Trump, ¿no? El presidente de Brasil, el presidente de Turquía, claro, la comparación, no solamente dicen que las comparaciones son odiosas, pero es que en este caso no es que sean odiosas, es que son bastante inútiles, ¿no? Porque claro, estás comparando personas de un talento más que probado, sean mujeres o sea, es igual, de talento de verdad demostrado, con personas que de verdad nos están demostrando todo lo contrario, ¿no? Hay que ver cómo está gestionando el señor Trump el conflicto que en estos momentos tiene en Estados Unidos, ¿no? Vamos, creo yo que es difícil hacerlo peor, ¿no? Es muy difícil hacerlo peor, ¿no? Pues claro, entonces aquí hemos de prestar atención a que, caray, sí que es verdad que estos países han gestionado la pandemia mejor que en España, que en Italia o que en cualquier otro país, ¿no? O que en el Reino Unido. Cuidado que lo del Reino Unido merece caso aparte, ¿eh? Sí. Porque hay que ver, ¿no?, la cantidad de errores que se han cometido allí. Bien, pero también es verdad que aparte de que sus líderes sean mujeres, lo cual me llena de orgullo y me satisface muchísimo, lo que pasa es que están llevados y dirigidos por personas de la más alta calificación. Y es a lo que hemos de ir, pues, en países como el nuestro y a lo que hemos de ir en otros sitios más lejanos, como podríamos decir los mismos Estados Unidos, en el que creo yo que a estas alturas de las crisis, de las diferentes crisis, queda claro que unos ciudadanos, un país, no se puede permitir el lujo de estar tan escandalosamente mal gestionado como están muchos de ellos en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, querido oyente, esta reflexión que me hacía mi invitado durante la música, durante este paréntesis que hemos hecho musical, valía la pena que lo dijéramos en voz alta. Y efectivamente, hay que empezar a cambiar clichés. En de lo que acabas de oír, creo que se podría hacer una reflexión respecto a la palabra persona. Es decir, no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de personas. Exacto. Y estamos hablando de que las personas mejor preparadas, en este caso, o casualidad, han sido estas 4 primeras ministras en cuanto a lo que ha sido la forma de gestionar esta pandemia. Yo aprovecho también la circunstancia para decir, bueno, en esta nueva realidad, quizá siguiendo al hilo de cambiar etiquetas, habría que acabar, ya lo ha dicho él, con el tema feminismo, ¿vale? Y yo pondría encima de la mesa otra, que es el edadismo, ¿vale? Es algo que ha salido últimamente, es algo que, así como los clichés que durante muchas, digamos, décadas se han ido poniendo encima de la mesa respecto de las mujeres, y todos sabemos cuáles son, y no voy a ser yo que lo repita, también se han dado, por supuesto, con respecto a la gente mayor, ¿vale? Y yo quiero que empecemos a defender el tema de que la edad no tiene nada que ver con los números, no tiene nada que ver con el DNI, y que precisamente hay personas que de la misma manera que las mujeres no se puede generalizar haciendo un perfil único, con los mayores tampoco.
Hay mayores que tienen cultura y mayores que no tienen cultura. Hay mayores que tienen multipatología y mayores que están más jóvenes que gente con 28 años. Es una exageración, pero para que se entienda la metáfora, quiero decir, hablamos también de personas nuevamente. Y creo que nuestra sociedad como tal debería ser un poco más inteligente, un poco más abierta de miras y olvidarnos de estos clichés. Estoy totalmente de acuerdo. Precisamente en nuestra asociación, en APDO, la Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional, nuestro centro de gravedad siempre es la persona. Ajá. Es decir, podemos hablar de sistemas organizativos, podemos hablar de diferentes arquitecturas que modelan las estructuras de organizaciones, sean empresas, o sean entidades, o sean asociaciones, o sean, organismos públicos, todos son organizaciones, ¿verdad? O sea, la propia sanidad, por ejemplo, que también es una organización, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto podemos darle y le hemos de dar tantas vueltas como quieras, pero siempre sin perder de vista que el centro de gravedad, lo que de verdad hemos de defender, es la persona. Correcto. La persona es lo importante, lo más importante siempre. Y no hay ninguna estrategia, ni política, ni acuerdo, ni convenio que pueda olvidar esto. A partir del momento en que las decisiones que se tomen, sean políticas, sean económicas, sean corporativas, sean del tipo que sea, olviden a la persona, no son válidas. En el siglo XXI esto no es válido. Como tampoco no es válido que las organizaciones olviden la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, la salud empresarial o la salud organizacional. Todos estos valores o se tienen en cuenta, las empresas y las organizaciones serán sostenibles, responsables sociales, saludables, etcétera, o no serán. Uh-huh. Y vale más tenerlo en cuenta a tiempo. Claro. Y no formar parte de las que no serán. Claro. Manuel, antes hablábamos del paso de esta cultura orientada al bien tener, materialismo, a la orientada al bienestar, pues materialismo. Al hilo de esto, quisiera hacerte otra pregunta, a ver cómo lo ves tú. ¿La propiedad privada irá poco a poco dejando paso a la economía colaborativa y al pago por uso? En este aspecto soy un poco escéptico. La propiedad privada, a fin de cuentas, es uno de los pilares de toda nuestra estructura social. Es decir, la propiedad privada ya se legisla en la época romana y ellos ya se inspiran en los griegos y viene de mucho antes. Es decir, que la propiedad privada yo no creo que vaya a desaparecer de nuestra sociedad, ni mucho menos. Otra cosa es que este concepto de propiedad privada también se ajuste a la realidad económica de cada momento. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, un ejemplo evidente es la propiedad privada en cuanto a la vivienda. Uh-huh. En España, por ejemplo, este índice de propietarios de viviendas es más alto que en otros países como Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, en donde predomina la vivienda en alquiler. Uh-huh. Bien, estas cosas es posible que se vayan ajustando, porque vamos a ver, si ahora a la gente joven le tenemos que decir, y yo se lo digo muchas veces cuando hablo con ellos en los institutos y siempre les digo, cuidado, porque nosotros, nuestra generación, muchos de nosotros, hemos trabajado toda la vida en una empresa. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he trabajado 50 años en una empresa. Uh-huh. Pero esto, ahora... Es impensable. Es impensable. Por lo tanto, muchos de vosotros, gente joven y no tan joven, posiblemente tendréis a lo largo de vuestra vida profesional muchos diferentes destinos profesionales y en diferentes lugares. Uh-huh. A lo mejor el mejor trabajo lo vais a encontrar pues no sé, en Corea del Sur, sí. O lo vais a encontrar en Singapur, o lo vais a encontrar en una ciudad del Reino Unido. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene tener un piso en propiedad? O sea, es más lógico tenerlo en alquiler y ya está. Por lo tanto, sí que creo que habrá un reajuste del sentido de la propiedad en muchos aspectos, pero no desaparecerá el concepto de propiedad como tal. Esta es mi opinión y no te olvides que los economistas somos especialistas en no acertar nunca las opiniones que tenemos, ¿eh? Por lo tanto... Lo digo como economista. Yeah.
Pero abundando en esto que decías del uso o la propiedad, también me viene ahora a la memoria el tema, por ejemplo, de pues el futuro de los coches. El otro día hablábamos con mi hijo al respecto de un nieto que acabo de tener. Y me Enhorabuena. Gracias. Y me decía, comentábamos, yo creo que este crío no va a necesitar carnet de conducir. Claro. Es decir, si funciona medianamente bien, y creo que sí, porque la industria de automóvil con motor de explosión ya va cambiando hacia lo eléctrico y ya va cambiando hacia plataformas con 4 ruedas, es decir, Google, Tesla, lo que sea, entonces llegará un momento en que, y creo que no será más allá de una década, en que tú vas a pagar recorridos. O sea, vas a tomar un coche posiblemente compartido, un coche que además va a funcionar solo, y que durante el trayecto vas a poder incluso pues, trabajar, etcétera, etcétera. Pero repito, no va a ser algo propiedad tuya, va a ser algo compartido con otra gente, ¿correcto? Sí. Antes ponías el ejemplo muy bien pensado del tema de la propiedad o alquiler de la vivienda, porque eso es así. Es decir, vamos a tener que ir o van a tener que ir allá donde esté el trabajo, salvando el tema del teletrabajo, que también es importante, pero si no, allá donde esté el trabajo. Y esto, como tú bien decías, va reñido con unas raíces que son las raíces inmobiliarias en este caso, ¿correcto? Hemos aprendido unos valores, unos dogmas y unas creencias, nosotros, desde la generación baby boomer, ¿vale? La generación Z actual va a tener que cambiar estas creencias, estos valores. ¿Tú cómo lo ves? Bien, los valores, claro, se habla mucho de que en los problemas que tenemos ahora es porque estamos en una crisis de valores, posiblemente es cierto, ¿no? Pero vamos a ver, a veces confundimos los avances tecnológicos con que el ser humano como tal haya evolucionado. Y creo que son dos cosas totalmente distintas. Tú lees hoy a Platón, por ejemplo, y parece que lo que escribió este buen señor lo ha escrito la semana pasada, ¿no? Sí. Es decir, que te das cuenta que el ser humano como tal, como ser pensante, no ha cambiado tanto en estos últimos 2.500 años. No sé yo de la prehistoria cómo estaba la cosa, pero desde que tenemos nosotros información de los últimos 2.500 o 2.800 años, no parece que el ser humano como tal, que su cerebro como tal, como maquinaria de generar pensamientos, reflexiones, etcétera, haya cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado de una manera evidente es la tecnología. Es evidente que los avances tecnológicos, a su vez, traen consigo cambios culturales, cambios de todo tipo, etcétera, ¿no? Pero no creo yo tanto en cambios radicales en las escalas de valores, de algunos que serían deseables. Pero... Te escucho. Bien. Pues no creo tampoco que se produzcan en este aspecto cambios muy importantes. Mientras el ser humano sea lo que es, sus emociones, sus sentimientos, más o menos girarán en torno a las mismas órbitas. Una otra cosa son los cambios culturales. Eso es otro tema, ¿no? Pero en realidad tampoco pensemos que vamos a cambiar ahora a la humanidad como si de alguna manera hubiera un antes y después del coronavirus, porque no creo que se pueda plantear así. Vale. Yo también estoy en la línea que tú decías antes inclusive de nuestro descanso, de que más que cambios disruptivos van a haber... Ha servido la pandemia para, darle muchas más revoluciones a aquellos que ya existían o que como mínimo se estaban previendo en el horizonte. Hablabas hace un momento del tema de la renta universal. Bien, ya estaba sobre el tapete, pero nadie pensaba que pudiera ir tan rápido como ha ido. Es decir, y el Parlamento quizás ha sido el tema en que lo han aprobado todos los partidos políticos en el Parlamento español, cuando ha sido la inmensa excepción por no haber ningún tipo de discusión sobre ese tema. Y si eso se hubiera planteado, tenemos la certeza, que se hubiera planteado antes, una semana antes de la pandemia, pues óyeme, posiblemente no se habría, aceptado como tal. ¿No Claro, opinas? por eso algunos teóricos, algunos filósofos modernos nos están diciendo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar cosas que ya de alguna manera se iban a producir. Exacto. Tanto
en lo positivo como en lo negativo. Es decir, y esto en cierto modo hay que reconocer que es verdad, es decir, hay que ver que es verdad. Pero ahora, yo insisto, no dejemos tanto los acontecimientos a merced de la incertidumbre y de lo no previsto y seamos activos, que las cosas cambiarán en la medida que nosotros las cambiemos. Exacto. Y esto hay que tenerlo muy claro individualmente, Exacto. como persona, profesionalmente en el colectivo en el que estemos inmersos. Los que no tengan trabajo pues se lo tienen que plantear en la necesidad de prepararse para el trabajo que pueden encontrar hoy, que a lo mejor no es el trabajo que han perdido, ¿no? Pero tienen que prepararse para el trabajo que pueden entender hoy, y que cada uno ha de ser el gestor de su vida, tanto profesional como, por supuesto, personal. No es que yo predique el individualismo, pero sí que predico la responsabilidad personal. Déjame que te haga una pregunta referente a lo que habéis actuado durante el confinamiento desde la APDO. He tenido la fortuna de ser asistente también a una de vuestras, webmails, de vuestras conferencias, de las ponencias que habéis dado, que han sido varias. En estos eventos online, que repito, ha tenido una gran audiencia, ¿cuál destacarías tú? Así, a bote pronto. No, yo destacaría, porque hemos tenido mucho cuidado en repartir los temas en los distintos ejes de APDO. Ya sabes, que lo hemos comentado en otra oportunidad, que APDO tenemos unos ejes concretos de actuación, que son recursos humanos, la mujer en relación con las organizaciones, la responsabilidad social corporativa, la tecnología, las finanzas y el eje de intangibles. Ajá. Porque el concepto de intangibles en APDO siempre ha sido muy importante. Siempre hemos sido, de alguna manera, pues muy estudiosos de la importancia que los intangibles tienen en la creación de valor y en las organizaciones en general, tema que hasta hace pocos años no se le daba mucha importancia. Ahora, afortunadamente, creo que ya hay un poco más de conciencia y espero que la habrá más. Sobre este tema sí que creo que van a haber cambios importantes en las organizaciones, que sería sobre el tema de valoración de precios y costes. Ajá. Hemos cometido, y sobre todo desde Europa, errores gravísimos externalizando producción, quitándonos de encima estructuras productivas industriales. Matando la industria que teníamos. Matando la industria que teníamos por una cuestión de costes. Ajá. Pero absolutamente equivocada. Porque vamos a ver, los costes que se generan con una producción de por ejemplo, de un textil, ¿no?, que ha sido una de las industrias que más se ha externalizado. El coste que tiene producir en Bangladesh, en India, en Singapur, en China, etcétera. Vamos a ver, no es solo el precio que se paga, que es evidentemente más bajo que el que se pagaba aquí. Claro que lo es. Pero ¿qué pasa con el transporte, con la logística, con la polución, con los gastos intangibles que se generan aquí? ¿Qué pasa con el paro que hemos generado en nuestras propias sociedades y que hemos de mantener con subsidios de paro? ¿Acaso esto no es un coste? Pues todo esto ahora se ha de evaluar de una manera objetiva y que el concepto de precio se quede sustituido por el de coste real. Ajá. Y en este coste real habrán cuestiones tangibles, como pueden ser el precio, pero hay cuestiones intangibles muy importantes que se han de evaluar también, porque finalmente también los acabamos pagando todos los ciudadanos. Querido oyente, en esta última intervención de nuestro invitado, quiero aprovecharlo para mostraros, no sé si se va a ver bien en la cámara o no, un libro que él publicó hace pocos años, que se llama La empresa y su mundo, y como subtítulo tiene Manual del superviviente empresarial en el siglo XXI. Esto que nos está diciendo en estos momentos nuestro invitado y muchas otras grandes ideas las podéis encontrar en este libro, que me atrevo a enseñaros, con la esperanza de que pueda salir. Bien, estamos llegando ya al final del programa. Bien, me permite hacer un comentario sobre el libro, es que quien esté interesado lo puede adquirir vía internet. Ajá. Solo con que clique mi nombre, Manuel Egea Llaneza, o el título del libro, La empresa en su mundo, inmediatamente ya le saldrá la posibilidad de adquirirlo en versión audio. Está en versión audio
y por lo tanto pues lo pueden adquirir de manera tan cómoda y escucharlo a su comodidad en sus ratos libres, que es también una manera que tenemos en estos momentos de leer, entre comillas, un libro. Fantástico. Queda dicho, porque no quería cerrar el programa sin tener esta oportunidad de, digamos, facilitar un mayor conocimiento a nuestro querido oyente de este bagaje de conocimientos que tiene nuestro invitado. Como sabéis, siempre acabo intentando contaros una buena noticia. Yo no sé si en este caso nuestro invitado ha hecho los deberes o no los ha hecho o no ha tenido tiempo. Bueno, es que realmente para encontrar una buena noticia hoy en día hay que tener capacidad de investigación, ¿eh? Okay. Hay que hacer estudios de campo importantes. Yo tampoco la tengo, pero mi equipo sí. Yo diría una. A ver, adelante. Una que creo que es una buena noticia. Y es que en estos momentos, para que veamos la capacidad de reacción que tienen determinados segmentos de la sociedad, del mundo científico, del mundo profesional, que hay más de 100 proyectos, 100 estudios de vacunas para el coronavirus. Muy bien. Más de 100. En distintos, desde China, en España también hay, en el Reino Unido, que están trabajando muy intensamente, en Alemania, en Estados Unidos, por supuesto. O sea, más de 100, Con lo cual será muy difícil que de 100 proyectos y de cientos de científicos trabajando en el asunto no tengamos en un tiempo relativamente corto, yo creo que será en un tiempo relativamente corto, una vacuna que de alguna manera ya aleje esta pesadilla, esta pesadilla que estamos viviendo. Y tengo entendido además que estos proyectos, esta cantidad ingente de proyectos, están bajo el paraguas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Más que nada para compensar también algún otro que existe, pero que las farmacéuticas quieren cobrar royalties. Y estos sí que, digamos, van por libre, ¿no? Sí. Esperemos que ganen los primeros, que ganen este digamos, proyecto de la OMS para conseguir la vacuna en todos lados. Al filo de esta buena noticia hay otra que también podríamos considerar una mala y buena noticia a su vez. Ha sido noticia que el presidente Trump ha retirado su asignación a la OMS, ¿no? Ajá. Bueno, pues al día siguiente Bill Gates ha declarado que él aporta el dinero que no aportan los Estados Unidos. Fantástico, esto no lo sabía. Esto no lo sabía. La fundación que tiene Bill Gates con su esposa, pues aporta el dinero que no aporta. O sea que confiemos también en mucha gente. Sí. Lo que he dicho antes. Es la persona el centro de todo. Y si hay personas dispuestas a estropear lo que sea, llámense Trump o llámense como sea, hay personas como Bill Gates dispuestos también a tapar los agujeros que de forma inconsciente y irresponsable estos otros dejan, ¿no? Volvemos a retomar la palabra persona. Persona. Ok, te decía antes que mi equipo sí que va a encontrar una noticia rebuscando, buceando, aunque sea de forma como apnea, en esta escasez de buenas noticias que hay, y ha hecho de la debilidad virtud. Por ejemplo, leo la noticia: un salvavidas para la industria del automóvil. Tras días después del cierre de Nissan en Barcelona, el Ejecutivo se ha movilizado para que la historia no se repita. Han anunciado un plan de ayudas para reactivar la industria, en este caso de la automoción, y garantizar su transición hacia la fabricación y venta de vehículos más limpios y sostenibles. El plan persigue la renovación del parque de vehículos con incentivos para adquirir automóviles sostenibles, la inversión de I+D+I para ganar competitividad y cambios en la fiscalidad del sector. Bueno, repito, es hacer, si quieres, digamos, de la debilidad virtud, pero en alguna manera aquella capacidad de reacción que tú estabas pidiendo, pareciera que aunque sea a contracorriente, se está empezando a producir, al menos con un ámbito un poco más local, porque esto hablamos en definitiva de Barcelona y del entorno en Cataluña. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Si me escuchas ahora, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa. Que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana. Y recuerda lo que dice Mafalda: comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Desde Barcelona, un fraternal abrazo de Luis Morales Ruche.